Va a estar a full. Y ahora sí me voy a ir a nuestro living, porque allí lo tengo a Francisco Music, psicólogo clínico, especialista en neurociencia. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Mucho gusto. En el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Para aquellas personas que no lo saben, ¿qué es el síndrome de Asperger? Bien, el síndrome de Asperger es una condición del desarrollo donde se ven alteradas ciertas áreas que en otros pacientes no se ven, que básicamente son dos grandes grupos de dificultades. Uno son lo que se denominan las dificultades sociocomunicativas, entendiendo que me va a costar todo lo que sea la interacción social, entender cuestiones implícitas del lenguaje, de darme cuenta, por ejemplo, si alguien dice un chiste, una ironía, un sarcasmo, reglas sociales de cómo, por ejemplo, cómo comportarme en determinados lugares. Y por el otro lado lo que uno tiene son un grupo de síntomas que se denominan intereses y conductas rígidas y repetitivas, que eso hacen que me cueste correrme de lo habitual, cierta tendencia a lo mismo, apego a determinadas rutinas y estructuras, y que tengan pocos tópicos donde tengan un interés muy marcado, por ejemplo Batman, y eso me cueste correrme de no investigar, saber y hacer cosas o dejar de hablar de ese tópico en particular. ¿Cómo se pueden dar cuenta los padres y en qué momento que tienen un nene con Asperger? Bien, en general, cuanto más temprano sea el diagnóstico, eso tiende a ser mucho mejor para el diseño del tratamiento y el pronóstico a futuro. En promedio, la mayoría de los padres lo que empiezan a referir es que el lenguaje es neutro, que el lenguaje es literal. Por ejemplo, en nuestra población vendría a ser que yo hable de tú, ello, eso, que de repente, si les dicen, ejemplo, te voy a matar como una expresión, los chicos realmente lo crean o se sienten acongojados porque digan, bueno, mi papá me está amenazando. Eso es una interpretación literal del lenguaje. También la escuela en esto es un gran aportante de información porque comienzan a decir que a los chicos les cuesta interactuar, no participan en los juegos o están satélites a los juegos o no comprenden la dinámica de tomar turnos, reglas dentro del juego, o que a algunos pacientes puede ocurrir que tengan poco interés o motivación de ir a interactuar socialmente. Generalmente uno encuentra pacientes que lo quieren hacer, pero les es difícil hacerlo, y otros que tienen menos motivación de interactuar. Y una vez que en el colegio, si llega a ser un chico que no requiere, digamos, de una educación especial, si se enteran sus compañeros o sus maestros que tienen este síndrome, ¿lo pueden ayudar de alguna manera, sociabilizando, digamos? Bueno, la participación de la escuela en cualquier tratamiento pediátrico es muy importante porque los chicos pasan muchísima cantidad de horas en el colegio. A veces uno tiene que ser cuidadoso con revelar la cuestión del nombre diagnóstico, pero uno puede dar las características del paciente para que hagan adecuaciones y fomenten la interacción. En cuanto a manifestarlo a los compañeros, se puede hacer, hay que evaluar muy bien el contexto áulico del paciente, el grupo de pares y la edad, porque uno no quiere que eso después derive en una etiqueta o burlas hacia la persona que atraviesa esta condición. ¿Se manifiesta en edad temprana o puede ser también en edad más avanzada? Se lo considera un trastorno del desarrollo, por lo cual la sintomatología debería estar presente desde edad temprana. Lo que a veces puede hacer es que no se reconozca. Si el paciente es muy funcional, es que no se haga evidente hasta que la dificultad del entorno sea muy alta. Por ejemplo, si yo respondo bien en interacciones simples, puede ser que en el jardín de infantes no se note tanto, pero de repente 6, 7, 8 años donde las cosas empiezan a ser más pícaros, donde empiezan a tener más comentarios y reglas implícitas dentro del lenguaje, generalmente ahí se puede hacer más evidente, que no quiere decir que no haya estado la dificultad desde un principio, sino que se torna más evidente cuando es más difícil el entorno donde yo tengo que participar. Estos chicos perfectamente pueden ir a un colegio, digamos, que no tenga que ser especial, pueden relacionarse con sus pares. Sí, o sea, la patología por sí o la condición no implica que tengan una limitación. Un montón de chicos atraviesan su escolaridad con asistencia mínima, pueden ir a la facultad, trabajar, casarse, o sea, esto no es algo que les limite su funcionamiento después en la vida. Por supuesto lo complejiza y por eso es importante un adecuado tratamiento. Sí, muchas veces socialmente, porque si tengo el síndrome de Asperger, ay, ¿qué es eso? Pero es por no saber muchas veces que la gente se asusta o dice, ay, mi hijo está junto con un chico que tiene, ¿qué será eso?
puede ser perjudicial para mi hijo, todo lo contrario. Lamentablemente a veces eso ocurre de tener cierto temor por desconocimiento de qué es lo que ocurre, porque no involucra ningún tipo de peligrosidad para otras personas. Y visibilizarlo de esta manera, teniendo un día internacional específico para esta enfermedad, eso hace que se hable de la misma y que lo visibilice, ¿no? Definitivamente, y también eso después supedita a un montón de gente que escucha y dice, bueno, creo que a mi familiar, a mi hijo, a quien fuera, le puede estar ocurriendo eso, y eso hace que después personas que a lo mejor no hubiesen consultado, consultan. Y por otro lado tiende a normalizar en la población de que bueno, esto no es, o sea, que es algo que puede ocurrir, pero que es algo que no tiene un desarrollo necesariamente negativo y que no implica una cuestión negativa hacia terceros. Eso te iba a preguntar, ¿ahora hay más casos o está más diagnosticado y antes había casos que no se diagnosticaban? Probablemente sea una combinación de varios factores. La verdad es que las investigaciones no tienen un eje claro con eso. Sí es verdad que entre que la población está más al tanto de que esto puede ocurrir y las herramientas diagnósticas son mejores, hay más casos reportados, ¿sí? Para la OMS es 1 en 160 y para la CDC de Estados Unidos es 1 en 68. Eso habla de que es muy frecuente que ocurra eso, pero aún falta continuar haciendo investigaciones en cuanto a saber si es que lo detectamos más o si aumentaron los casos o si es ambos grupos de variables. Voy a preguntar desde el desconocimiento. Por favor. ¿Es un tipo de autismo? Hoy en día se lo enmarca dentro, uno tiene como un paraguas grande que llaman condiciones del espectro autista, que dentro de ello está enmarcado el síndrome de Asperger. Okay. Sí. ¿Y es distinto en hombres que en mujeres, me decías, el comportamiento? Hasta ahora, si bien falta mucho investigar la presentación femenina en mujeres, lo que sí nos muestran es que parecería que hay un perfil diferenciado, en que en general las mujeres, ya sea con condiciones dentro del espectro autista o síndrome de Asperger, tienen un perfil más sutil, son más adecuadas socialmente, presentan algo que se llama camuflaje, que esto quiere decir que yo copio intuitivamente del ambiente, pero ese camuflaje tiene un costo porque demanda mucho esfuerzo personal para la persona y eso deriva en que se sientan más estresados o más cansancio emocional, si se quiere. Y también son menos evidentes en cuanto a este interés rígido y muy focal, que generalmente es más típico a las mismas chicas o mujeres de la edad de ellas, lo cual muchas veces hace que tengan otros diagnósticos, como timidez, ansiedad social, o que parezcan chicas tranquilas cuando en realidad están atravesando una condición en particular. ¿Y se sabe por qué pasa esto, que una persona tenga síndrome de Asperger? ¿Es algo hereditario? ¿Con qué tiene que ver? Es una muy buena pregunta. No, lamentablemente no sabemos la causa etiológica. Sí creemos que es una combinación entre factores medioambientales y genéticos, pero hoy en día no hay una investigación que determine esta es la causa específica. Por lo cual el diagnóstico es clínico. ¿Y el modo de tratamiento? Va a depender mucho de qué síntomas presenta el paciente y ¿Qué grado, digamos, como en todo? ¿Qué grado? Pero también entendiéndolo como que también fortalezas. Es una condición que tiene áreas de fortalezas donde, por ejemplo, son muy buenos en tareas sistemáticas, donde tienen que ser muy puntillosos. Claro. Y eso hasta es mejor que la población neurotípica. Entonces, hay que entender al paciente en forma integral. Bueno, el perfil de fortalezas y habilidades va a determinar el tratamiento. Generalmente los tratamientos involucran tratamiento psicoterapéutico, psicológico, fonoaudiológico, puede requerir terapia ocupacional, psicopedagogía. En la infancia temprana tienden a ser mucho más intensivos los tratamientos y a medida que el paciente va evolucionando, esa intensividad baja. ¿Y la familia? La familia debería estar involucrada en el tratamiento. Hasta ahora, cualquier estudio que uno agarre, los que participan a la familia versus los que no participan a la familia tienen mejor pronóstico, claro, cuando uno incluye a la familia y a la escuela. Porque muchas veces el desconocimiento hace claro. que no se pueda llevar adelante de la mejor manera. Involucrando a la familia es mucho mejor. Uno tiende a pensar que la familia no tiene por qué saber cómo operar, claro. Y es el trabajo del equipo profesional por enseñarles cómo acompañar al familiar que esté atravesando esta condición. ¿Vos ves cierta negación de parte de la familia cuando lo llevan, en tu caso, a que te vean a vos, al chico, para que vos diagnostiques? Hay de todo. Por supuesto que es información difícil emocionalmente para padres entender que a nuestro hijo les está ocurriendo una condición que va a requerir tratamientos intensivos y que puede requerir abordajes por un tiempo prolongado, porque no suelen ser tratamientos cortos de 6 meses, 1 año. Por lo cual hay papás que sí, les cuesta aceptarlos y otros que si lo logran aceptar de entrada, y esto también es responsabilidad del profesional poder explicarlo de forma adecuada, eso hace que sea más ameno el inicio de los tratamientos. ¿Hay distintos niveles de Asperger?
Hay distintos niveles de afectación o de severidad, por eso se lo considera una condición de espectro, los trastornos o las condiciones del espectro autista en general, donde yo puedo tener un gradiente muy incisivo, donde me cueste mucho sociabilizar, donde yo sea muy rígido y eso me afecte mucho en mi día a día, como puedo tener un perfil muy leve, donde eso haga que en vez de tener 5 amigos tenga un solo amigo, pero funcione relativamente adecuado. Por lo cual sí, hay distintas posibilidades de afectación, tanto en las fortalezas como en las debilidades. Perfecto. Pero digamos, el tratamiento suele tener buenos resultados cuando se lo toma de edad temprana. Mejores resultados, mejor dicho. Sí, esto es en salud en general. Cuanto más temprano aplico un tratamiento, mejor pronóstico, y es importante que los tratamientos sean adecuados. Hay muchísima variedad de tratamientos en salud mental para la condición que uno quiera explorar. No todos de ellos tienen un adecuado grado de evidencia científica de que efectivamente generen un cambio positivo en la persona, y esto es importante que uno aplique el tratamiento correcto, por supuesto. Y Francisco, ¿y en Buenos Aires dónde hay algún centro de salud específico para este tipo de síndrome? Hay muchos centros, o sea, por suerte el área de Capital tiene muchos prestadores que son adecuados, tanto en el sector público como en el sector privado. El Hospital Garraham, el Hospital Durán son muy buenos, INECO tiene un buen equipo, después están los equipos del doctor García Coto en CIDEP, que esos también tienen muchísima trayectoria. Fleni también es adecuado, o sea, hay un montón, por suerte, de lugares donde uno puede acceder a tratamientos adecuados. A diferencia de en otras áreas o países limítrofes del territorio nacional, donde por supuesto el acceso a los servicios necesarios es más reducido. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Permiso, yo me voy a levantar desde